Muy buenas tardes con todos. Sean ustedes bienvenidos a esta charla en la Universidad de las Américas por parte de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas en la carrera de Ingeniería de Software. El poder de la web está en su universalidad. El acceso por cualquier persona, independientemente de la discapacidad que presente, es un aspecto esencial. Tim Berners, director de W3C e inventor de la WWW. La accesibilidad de los sitios web es muy importante, pero se debe aplicar a cualquier tipo de software y es más, a cualquier tipo de producto. Esta charla, que se ha denominado Software Accesible para todas las personas, será impartida por el PhD Sergio Luján, quien nos acompaña el día de hoy. Él es profesor titular del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante. Obtuvo su grado de doctor en Ingeniería Informática en la misma Universidad de Alicante en el año 2005. Ha realizado estancias postdoctorales en Estados Unidos y en Ecuador. Desarrolla e implementa aplicaciones web desde 1997 y enseña a hacerlo en las universidades desde 1999. Sus temas principales de investigación incluyen el desarrollo de aplicaciones web, la usabilidad y la accesibilidad web, el e-learning, los cursos en línea abiertos y masivos, también conocidos como MOOC, y los recursos educativos abiertos, REA. Ha publicado diversos trabajos de investigación en diversas conferencias y revistas de alto impacto. Además, ha publicado diversos libros relacionados con la programación y el desarrollo de páginas web y con la programación de estructuras de datos y el lenguaje C++. Ha sido profesor de las asignaturas compiladores, programación y estructura de datos, programación en Internet, programación hipermedia y XML en la Universidad de Alicante. También ha impartido numerosos cursos sobre programación web, desarrollo de aplicaciones web, usabilidad y accesibilidad, tanto en España como alrededor del mundo. De igual manera, ha dirigido algunas tesis doctorales. Les damos la bienvenida a Sergio Luján. Hola, buenas tardes, Marco. Buenas tardes, buenas noches aquí en España. Buenas tardes a Ecuador. ¿Me escucháis bien? Perfecto, Sergio. Sí. Muy bien, voy a compartir la pantalla de la presentación. ¿Se puede ver? Sí, está muy bien. Se ve, ¿no? Muy bien. Un momento, que se me ha olvidado activar una cosa. Esperar un momento. Igual aprovecho para indicar a todos que al finalizar la charla, por favor, por el chat me pueden hacer las preguntas y yo se las paso a Sergio, se las voy leyendo. Muy bien, ahora sí, ¿verdad? Sí, todo muy bien. Sí. Muy bien, pues voy a comenzar la charla de hoy, software accesible para todas las personas. Esta charla la imparto como parte de una actividad del proyecto EduTech, Asistencia Tecnológica a la Accesibilidad en la Educación Superior Virtual. Este es un proyecto financiado por la Unión Europea, es un proyecto Erasmus Plus y participan varias universidades de España, de Noruega, de México y también de Ecuador. En concreto de Ecuador participa la Universidad de la Azuay y la Universidad Politécnica Salesiana. Antes de ver cómo hacer software accesible para todas las personas, vamos a ver un caso real de la importancia de tener en cuenta la accesibilidad como un requisito más en el desarrollo de nuestros productos software. Entonces os presento este problema que lleva varios años ocurriendo en España, y es que las personas ciegas no pueden hacer de forma autónoma, de forma independiente, la declaración de la renta que hay que hacer obligados todos los años. En concreto, aquí tenemos a Juanjo Montiel, que justo este año ha iniciado una campaña en change.org para lograr que la aplicación web que se debe emplear para hacer la declaración de la renta sea totalmente accesible y la puedan usar todas las personas, incluidas las personas con discapacidad visual como tiene Juanjo. Esta aplicación la proporciona pues, el Gobierno de España a través de la agencia tributaria. Se accede pues, a través de una página web con el consiguiente nivel de seguridad, autenticación, todo lo que es necesario para lograr que no haya ningún problema de seguridad. Y la aplicación pues, es simplemente una serie de formularios donde
cada ciudadano debe introducir sus datos económicos, su actividad económica, y al final pues realiza, como se puede ver en esta imagen, un resumen y se presenta la declaración, que puede salir favorable, es decir, puede ser a devolver por parte del gobierno al ciudadano, o al contrario, desfavorable, y que el ciudadano tenga que pagar pues más impuestos. Desgraciadamente, como denuncia públicamente Juanjo Montiel, esta aplicación web no es accesible. Y lo grave del caso es que debe de ser accesible, porque aquí en España, desde el año 2018, existe, como podemos leer aquí en esta página web, existe el Real Decreto 1112-2018, que establece que los sitios web de los organismos del sector público deben de ser accesibles, basándose en requisitos comunes de accesibilidad establecidos a nivel europeo. Es más, esto no es solamente un requisito que imponga España, sino que, como acabamos de ver, lo impone la Unión Europea a todos los Estados miembros. Y desgraciadamente no se está cumpliendo. Bueno, el tema de que no se cumpla no es el objetivo de esta charla, pero desgraciadamente así ocurre. Incluso las administraciones públicas que tienen que hacer sus desarrollos accesibles, pues a veces no lo cumplen. Lo gracioso de esta situación es que si consultamos en la página de la Agencia Tributaria de España la declaración de accesibilidad, pues según ellos sí que es accesible todo. En concreto podemos ver situación de cumplimiento. Dice que la web de la Agencia Tributaria de España es parcialmente conforme, y lo que le falta a la conformidad es simplemente un problema de identificación del idioma, pero no declara que haya problemas más graves. Sin embargo, como dice Juanjo Montiel, sí que hay graves problemas de accesibilidad. Esta situación de que haya productos de software que no sean accesibles es una situación cada vez más común, o más bien es una situación que puede generar perjuicios cada vez más graves. ¿Por qué? Porque cada vez vamos hacia una mayor digitalización. Pues tenemos, por ejemplo, los conceptos de e-learning, e-health, e-government, e-commerce, e-business y muchos más que ya no me cabían en la diapositiva, que lo que significan es que muchos aspectos de nuestra interacción, de nuestra participación en la sociedad, aprendizaje, salud, gobierno, pues se llevan al campo electrónico, se llevan al campo digital, y desaparece por la interacción física, ya sea cara a cara o mediante documentos en papel, y los tenemos que realizar pues a través de medios electrónicos. Pero ¿qué pasa si esta interacción electrónica, esto y algo, no es accesible? Pues estaremos discriminando a muchas personas, a personas con discapacidad, como el caso que acabamos de ver de Juanjo Montiel. Cuando hablamos de software en la actualidad, pues hace años, con el nacimiento de la informática, de la computación, pues claro, el concepto de software estaba delimitado a el código que se ejecutaba en un ordenador, pero eso ha quedado ya relegado al pasado. Hoy en día la computación está en casi todo, y por eso cuando hablemos de software pues nos podemos referir a aplicaciones de escritorio, lo que podríamos considerar el software tradicional, pero también tenemos aplicaciones móviles en el teléfono móvil, en el celular, páginas web que podemos acceder desde múltiples dispositivos. Tenemos también kioscos multimedia que podemos encontrar en aeropuertos, estaciones de tren, en infinidad de sitios. Y he puesto ahí puntos suspensivos pues porque, claro, hay más sitios donde podemos encontrar software. Por ejemplo, los wearables, la computación que se puede llevar, los smartwatch, por ejemplo, pues ahí también hablaríamos de software. Y en todos estos casos, pues hay que tener en cuenta la accesibilidad como un requisito. Ya desarrollemos una página web o desarrollemos una aplicación móvil para celular, deberíamos de contemplar la accesibilidad para lograr un software accesible para todas las personas. Cuando hablamos software accesible para todas las personas, en especial tenemos que prestar especial atención a las personas con discapacidad. Aquí tenemos representadas 4 discapacidades
quizás las más típicas, las más comunes. En primer lugar, la discapacidad físico-motora, a continuación la discapacidad cognitiva o intelectual, luego tenemos en la parte de abajo la discapacidad auditiva y por último la discapacidad visual. Pero hay otros tipos de discapacidades y para garantizar que algo sea totalmente accesible, debemos de contemplar todas las discapacidades, no únicamente estos 4 grupos que he puesto aquí. Por cierto, un dato sobre la discapacidad: a veces no se tiene en cuenta la accesibilidad porque se piensa que el porcentaje de personas con discapacidad es minoritario. Mucha gente piensa, no, las personas con discapacidad pues son pocas y no vale la pena preocuparse por ellas. Pues es un completo error. Estadísticas internacionales que se ven refrendadas por estadísticas nacionales en muchos países dicen que al menos un 15% de la población total presenta algún tipo de discapacidad y un 5% presenta una discapacidad que hace que esas personas sean altamente dependientes, es decir, que necesiten de otras personas para poder desarrollar su vida día a día. Como vemos, son porcentajes altos. Y además, muchos estudios apuntan a que estos porcentajes van en aumento por diferentes razones. Por ejemplo, por el envejecimiento de la población. Desgraciadamente, cuando envejecemos, pues vamos desarrollando diferentes patologías que hacen que presentemos situaciones de discapacidad. Como la población mundial cada vez vive más, la esperanza de vida aumenta, pues este tipo de discapacidades también va en aumento. Por tanto, como digo, estos porcentajes realmente eh, son una cota mínima, es una cota por debajo. En algunos estudios los sitúan más alto. Bien, antes de ver algunos detalles sobre la accesibilidad en el mundo digital, es decir, en el mundo del software, vamos a ver un par de ejemplos en el mundo físico para tener claro de qué estamos hablando. Entonces, en primer lugar, he tomado este documento que está en el sitio web de las Naciones Unidas. Es Accessibility for the Disabled, a Design Manual for a Barrier-Free Environment, es decir, manual de diseño para un entorno libre de barreras. Y barrier, es un término que se emplea mucho en el diseño de productos, servicios para las personas con discapacidad. Porque lo que ocurre es que a veces cuando diseñamos, desarrollamos algo, ponemos barreras, introducimos barreras, ya sea en el mundo físico, como vamos a ver a continuación, o en el mundo digital, como veremos un poco después. Y lo que debemos de hacer es evitar esas barreras. Por tanto, debemos de conocerlas. Una vez que conozcamos las barreras que pueden existir, tenemos que evitar ponerlas. En el mundo físico, una barrera típica, quizás la más paradigmática, son las gradas, las escaleras. Esta barrera de accesibilidad pues hace que, por ejemplo, las personas que vayan en silla de ruedas pues no puedan acceder, no puedan subir las escaleras, las gradas. Y pensar una cosa, solamente las personas que vayan en silla de ruedas van a enfrentar esta barrera, ¿la van a sufrir? No, también la van a sufrir, por ejemplo, una persona que esté lesionada y que vaya con muletas, tendrá graves problemas para subir las escaleras, o por ejemplo también un papá o una mamá que vaya con un cochecito de bebé, o pensar también pues un repartidor que vaya con una carretilla, va a sufrir esta barrera. Así que fijaos, algo que podemos pensar que es un problema solamente para una persona con discapacidad, realmente lo sufren más grupos de personas. Y esto ocurre también con el software. Bien, aquí tenemos esta barrera, las gradas, las escaleras. ¿Y cuál es la solución? Pues construir una rampa. ¿Pero vale cualquier rampa? No, la rampa hay que construirla bien. Por ejemplo, aquí tenemos esta rampa y esta no sería una buena solución porque esta rampa tiene una pendiente excesiva. Si alguien la intenta subir o bajar con silla de ruedas, pues subirla va a ser imposible y bajarla, si lo intenta, pues seguramente se matará.
O a veces se intentan poner rampas, pero están mal hechas, como esta que vemos aquí, está a medio hacer. Al principio parece que es solución, pero está sin terminar. Bien, vuelvo al documento inicial que os he mostrado, este documento que podemos encontrar en el sitio web de las Naciones Unidas, que es un manual de diseño. Y el manual de diseño identifica, como podemos ver aquí, el problema y plantea la solución. La solución es la rampa y tiene una serie de consideraciones de diseño que indica cómo se debe de construir una rampa para que sea adecuada. Hay que tener en cuenta la longitud de la rampa, hay que tener en cuenta la pendiente de la rampa y se establecen una serie de pendientes máximas que puede tener la rampa. Por ejemplo, aquí en esta tabla podemos ver que si la rampa no supera un 5% de ángulo de subida, pues no nos debemos de preocupar por la longitud de la rampa. No hay un máximo. Sin embargo, si el ángulo, la pendiente de la rampa va aumentando, 6%, 7%, 8%, debemos de llevar cuidado con la longitud de la rampa. Todo esto pues está calculado, son una serie de estándares internacionales que se han comprobado que funcionan. Para el desarrollador software tenemos que buscar lo mismo, tenemos que buscar qué estándares existen que nos van a decir cómo debemos de hacer las cosas bien. Vamos a ver otro ejemplo del mundo físico, por ejemplo, el diseño de los ascensores, en inglés elevators. Bien, para que un ascensor sea accesible para una persona que vaya en silla de ruedas, hay que garantizar un tamaño mínimo para que la persona pueda acceder, la persona pueda girar dentro de la cabina del ascensor, la persona pueda acceder al panel de control, ya sea desde dentro o desde fuera del propio ascensor. Todo esto pues hay que tenerlo en cuenta a la hora de construir un edificio y a la hora de instalar un ascensor, un elevador, para que sea accesible. Y lo mismo debemos de hacer en el mundo digital, en el mundo del software. Debemos de tener en cuenta los estándares que existen y aplicarlos en nuestros desarrollos. A día de hoy, el estándar que más está desarrollado en términos de accesibilidad es el desarrollado por el World Wide Web Consortium, el consorcio para la web. Este es un organismo internacional que regula los protocolos, los lenguajes de programación y el resto de tecnologías que hacen que la web funcione. Dentro de estos estándares que desarrolla el W3C, el que hace referencia a la accesibilidad lleva por título Web Content Accessibility Guidelines, las pautas para la accesibilidad del contenido web. Quizás alguno ya se esté preguntando, bueno, estás hablando del software y acabas de realizar un salto, has pasado de software a las páginas web. Sí, soy consciente de ello, pero ahora después, en breve, veremos que estas pautas que inicialmente se desarrollaron para el contenido web, para las páginas web, han ido evolucionando y a día de hoy estas pautas las podemos emplear también para el desarrollo de cualquier tipo de aplicación, ya sea aplicación de escritorio, aplicación móvil o aplicación web, por supuesto. Bien, la primera versión, como podéis ver aquí, se publicó en mayo de 1999, la versión 1.0, y claro, la web ha ido evolucionando mucho en estos últimos 20 años y ha ido cambiando también estas pautas. La siguiente versión se publicó en diciembre de 2008 y fue la versión 2.0. Esta versión supuso un hito muy importante porque se convirtió 4 años después, fijaos, se publicó en el año 2008, 4 años después, en el 2012, se convirtió en un estándar de verdad. Antes he dicho que el W3C desarrolla estándares y sí que se contemplan, sí que se entienden que son como estándares, pero formalmente, desde un punto de vista legal, no tienen la misma consideración que un estándar que produzca una institución como ISO, ¿de acuerdo? No tiene el mismo
poder legal. Fijaos que el W3C es consciente de ello y a sus estándares, entre comillas, no los llama estándares, los llama recomendación, para evitar pues seguramente problemas legales y que digan el W3C no es realmente una institución estandarizadora. El ISO sí que es el organismo internacional de estandarización y entonces, como digo, en el año 2012 las pautas de accesibilidad para el contenido web 2.0 realmente se convirtieron en un estándar, en el estándar ISO/IEC 40500. Las pautas de accesibilidad han seguido evolucionando. La siguiente revisión fue la 2.1, que se publicó en junio de 2018, y esta es la versión, digamos, estable, la versión que hay que aplicar en la actualidad. Hay una siguiente versión, la 2.2, pero está todavía en desarrollo. Como podéis ver aquí, su estado actual es Working Draft, borrador de trabajo. La última versión podéis ver que se publicó hace nada, hace 5 días, el 13 de mayo de 2021, y pues aún le queda un poco de tiempo hasta que llegue, como veis aquí en la 2.1, hasta que llegue al estado final que debe de aparecer recommendation, ¿de acuerdo? Como digo, está ahora mismo en Working Draft y luego pasará pues a Candidate Recommendation, Final Recommendation y finalmente en Recommendation. Y no acaba aquí la evolución de las pautas de accesibilidad web. Está ya en desarrollo la siguiente versión, que será un cambio radical, la versión 3.0. Está en fase incipiente, como podéis ver aquí. La versión anterior que hemos visto, la 2.2, era Working Draft. Esta ni es aún Working Draft. Esta es First Public Working Draft, es decir, la primera versión pública del borrador de trabajo. Es decir, acaba de salir del horno. Y fijaos en un detalle importante. Hasta la versión 2.2, este estándar, estos documentos, llevaban por título Web Content Accessibility Guidelines, pautas de accesibilidad para el contenido web. Pero en la versión 3.0, el W3C ha decidido mantener el acrónimo sigue siendo WCAG, WCAG, pero le ha cambiado el nombre, le ha cambiado el título. Ahora pasa a llamarse W3C Accessibility Guidelines. Fijaos, ha desaparecido la palabra web. Antes empezaba web content y ahora ya ha desaparecido. ¿Esto por qué? Por lo que os he avisado antes. Las pautas de accesibilidad para el contenido web han ido evolucionando y ahora las 3.0 ya se plantean totalmente como pautas de accesibilidad en general, no solamente para contenido web, sino para cualquier otro tipo de contenido digital. Lo podemos leer en la introducción. Fijaos, nos dice aquí, esta especificación presenta un nuevo modelo y pautas para hacer el contenido web, claro, sigue hablando de contenido web, pero también añade y las aplicaciones accesibles para las personas con discapacidad. Y esto mismo lo dice un poco después en la sección 1.4, metas y requisitos, que nos dice la meta del WCAG 3.0 y de los documentos anexos que lo apoyan, es hacer los productos digitales, incluyendo la web, los EPUB, los PDF, las aplicaciones móviles y cualquier otra tecnología emergente más accesible y usable para las personas con discapacidad. Fijaos cómo habla de productos digitales, es decir, lo podemos aplicar a cualquier cosa digital, a cualquier producto, ya sea documento electrónico o sea software en general. Por tanto, las pautas de accesibilidad, ya sea la versión 2. algo, que ya tenían este sentido, pero que se refuerza en el 3.0, cualquiera de las dos tienen un sentido muy amplio y no se limitan al contenido web, sino que tienen sentido también para el desarrollo del software.
no solamente de páginas web o aplicaciones web, sino de el software en general. Esto, por supuesto, queda mucho más reforzado con la tendencia actual de desarrollar aplicaciones híbridas. Las aplicaciones híbridas, para aquellos que no lo sepáis, son aplicaciones web que se pueden encapsular en un contenedor y se ejecutan como si fuesen aplicaciones nativas. Y entonces con las tecnologías web podemos crear, por ejemplo, aplicaciones de escritorio, aplicaciones móviles o cualquier otro tipo de aplicación. Por ejemplo, tenemos Ionic, que permite desarrollar pues, aplicaciones móviles, ya sea para iOS o para Android. También se pueden ejecutar en sistema operativo Windows, es decir, también podemos hacer aplicaciones para escritorio. Tenemos React Native y muchas otras tecnologías similares. Por ejemplo, tenemos Apache Córdoba, que permiten crear aplicaciones híbridas, que son aplicaciones con tecnología web, pero que no se ejecutan en la web. ¿Y cómo funciona la accesibilidad digital en cualquiera de estos casos? En web, en aplicación móvil, en aplicación de escritorio. Bien, suele funcionar de la siguiente forma. Tenemos aquí este diagrama. El diagrama representa la ejecución en página web, por eso empezamos aquí a la izquierda con el código HTML, pero sería muy similar si estuviésemos hablando de una aplicación desarrollada con otra tecnología, por ejemplo con .NET, con Java o con cualquier otra tecnología. La idea es casi siempre la misma. Entonces partimos de la aplicación, que repito, en este caso es una aplicación web, partimos del HTML y en el caso de página web, en el caso de HTML, la página web, el código HTML se convierte, esto lo hace el navegador web, se convierte en el árbol DOM, en esta representación en forma de árbol con nodos que representa la página web. Este árbol DOM además se transforma en un árbol de accesibilidad o se visualiza, que es lo que nosotros vemos en la página web en el navegador. Del árbol DOM se hace la construcción visual de la página sobre la que nosotros podemos interaccionar a través del UI, del User Interface, el interfaz del usuario, pero en paralelo también se construye un segundo árbol llamado el árbol de accesibilidad. Y este árbol de accesibilidad, como dice su nombre, pues va a ser empleado por las personas con discapacidad, caso de que lo necesiten. No todas las personas con accesibilidad necesitarán hacer uso de este árbol de accesibilidad. Por ejemplo, una persona con discapacidad motora que vaya en silla de ruedas, pues si mantiene el movimiento de los brazos y no tiene ninguna otra discapacidad asociada, pues no necesita un uso especial de una página web. Sin embargo, una persona ciega sí que necesita algo para poder usar una página web. Y ese algo es lo que vemos aquí, llamado Assistive Technology, que en español se traduce por tecnologías o productos de apoyo. Este Assistive Technology es lo que va a hacer de puente, lo que va a romper la barrera entre el contenido al que estamos accediendo, el árbol de accesibilidad, y el usuario. En este caso, imaginar una persona ciega. ¿Qué Assistive Technologies, qué tecnologías o productos de apoyo existen? Pues existen cientos y cientos de productos de apoyo dependiendo de la discapacidad a la que ayude. Por poner un ejemplo concreto, volviendo al caso de la persona ciega, pues los productos de apoyo típicos que emplea una persona ciega son dos. En primer lugar, necesita lo que se llama un lector de pantallas. El lector de pantallas le va a leer la pantalla a la persona ciega. Existen diferentes productos de tipo lector de pantalla. Para el caso de Windows, uno de los más populares se llama JAWS, de esta empresa norteamericana llamada Freedom Scientific. JAWS es de pago, pero no os preocupéis, existen alternativas open source
código abierto también para Windows, que son gratuitas. Ahora veremos la más popular. En el caso de Macintosh, de MacOS, el lector de pantalla más popular se llama VoiceOver y viene incorporado con el propio sistema operativo. ¿De acuerdo? Como decía antes, para Windows existe una alternativa open source y se llama NVDA. Y además también en las últimas versiones de Windows viene incorporado también un lector de pantalla de Microsoft que se llama Narrator. Las primeras versiones no eran muy buenas, pero en los últimos años Microsoft se ha preocupado mucho en mejorar su lector de pantalla y a día de hoy está pues a un nivel similar a JAWS, que es hasta hace poco era el más popular, y NVDA. Entonces en Windows tenemos a día de hoy tres opciones muy populares de lector de pantalla: JAWS, NVDA y el narrador. Esto es básico para una persona ciega y el lector de pantallas le va a leer el contenido de la pantalla a la persona ciega. O si la persona ciega dispone de un teclado línea braille, como lo que podemos ver en esta fotografía, también puede acceder al contenido leyendo en braille. Pero necesita también el lector de pantallas. Únicamente que la salida del lector de pantalla, en vez de ser audio, va a ser pues mediante contacto, mediante la línea braille. Las personas ciegas suelen emplear las que disponen de un teclado línea braille, que es un dispositivo costoso, puede costar varios miles de dólares. Las personas ciegas que sí que tienen la suerte de disponer de una línea braille suelen combinar las dos modalidades. A veces prefieren leer un texto escuchándolo mediante el audio, y cuando quieren una lectura más precisa o una lectura más controlada por ellos, pues se pasan a la línea teclado braille. Bien, volviendo al tema del árbol de accesibilidad, ¿qué es lo que hace ese árbol de accesibilidad? Vamos a verlo aquí con un ejemplo concreto. Vamos a ver el ejemplo típico de accesibilidad en página web, que son las imágenes. Está claro que una imagen, pues habrá personas, las personas ciegas, que no podrán ver las imágenes en una página web. El lector de pantalla reconoce el texto, evidentemente, y es capaz de leer el texto que haya en una página web o el texto que haya en cualquier aplicación. Las personas ciegas con un lector de pantalla son capaces de usar casi cualquier aplicación. Son capaces de, por ejemplo, usar Word para escribir documentos ellas solas, sin necesidad de ayuda. Bien, entonces imaginar tenemos en una página web o en una aplicación de cualquier tipo una imagen. Para que esa imagen sea accesible, para que esa imagen le pueda llegar a la persona ciega, tenemos que proporcionar información para que el lector de pantalla lo lea. En este caso tenemos aquí el código HTML de la imagen, tenemos el atributo source en el que indicamos el nombre del fichero, la imagen que queremos visualizar, en este caso bis169.jpg, y a continuación vemos el atributo alt, ALT. Alt significa Alternative Text. Y aquí proporcionamos el texto alternativo que realiza un papel similar a la imagen. Cuando se procesa todo esto en el navegador, se construye el árbol del DOM, se construye luego el árbol de accesibilidad, ocurrirán dos cosas. Por un lado, esta imagen se representará visualmente en el interfaz de usuario, es decir, en la página web, pero también se va a transformar la imagen al árbol de accesibilidad. Y en el árbol de accesibilidad lo que se crea es un nodo, y en el nodo lleva un tipo imagen, y lleva un nombre. El nombre de esta imagen es el texto alternativo que le haya puesto el autor de la página a la imagen. Y aquí vemos el problema que puede existir, la barrera. Si el autor de la página, el desarrollador web, no le pone un texto alternativo, esta imagen estará en el árbol de accesibilidad,
pero no tendrá un nombre. Y el lector de pantalla solo será capaz de decirle a la persona ciega que hay una imagen, pero no le podrá decir qué imagen es, qué hay en la imagen. Y aquí la persona ciega pues empezará a perder información. Vamos a ver otro ejemplo, una aplicación. Imaginar que tenemos aquí pues una ventana de una aplicación que tiene estos 4 botones, la flecha a la derecha, la flecha de refresh, de recargar, el menú hamburguesa y la lupa de buscar. Aquí tenemos la aplicación y otra vez se construye el árbol de accesibilidad. Y este árbol de accesibilidad es consultado por el producto de apoyo y hace de puente con la persona con discapacidad. Vamos a verlo en concreto. Por ejemplo, imaginar que el lector de pantalla pues va a leer este botón, el botón de refrescar. Entonces, este botón se convierte en este nodo que vemos aquí, en el árbol de accesibilidad. La información de este nodo le llegará al producto de apoyo. En este caso está hablando del lector de pantallas VoiceOver. Y entonces VoiceOver le va a leer este nodo a la persona ciega. Le va a anunciar, como pone aquí, le va a decir refresh botón, botón de refrescar. Para que este refresh se anuncie, el lector de pantallas lo vocalice, el desarrollador de la aplicación tiene que haber etiquetado correctamente el botón. Le tiene que haber puesto, como hemos visto antes en la imagen, el texto alternativo al, pues algo parecido al botón. Si no ha etiquetado correctamente el botón, pues el lector de pantallas no es adivino. Simplemente le va a poder decir botón, pero no le podrá decir qué tipo de botón es, para qué sirve el botón. Por tanto, debemos de poner metadatos en nuestras aplicaciones, debemos de etiquetar correctamente todos los elementos de interacción. No simplemente poner el botón con un icono y ya está, sino hay que ponerle un nombre adecuado para que ese nombre, el lector de pantalla, lo lea a la persona ciega. Como digo, a veces hacemos las cosas mal. Por ejemplo, algo muy típico en una página web es hacer un mal uso de los elementos de la interfaz. Aquí tenemos ya la solución correcta, pero imaginar lo siguiente. Imaginar que tenemos un custom checkbox, un botón de check, donde podemos activar y desactivar el tick para, por ejemplo, aquí marcar si queremos recibir ofertas promocionales. Y lo típico, como es hecho a medida, pues pasamos de usar un input type checkbox. Pues lo que hacemos es usar un div y luego mediante JavaScript le añadimos interactividad al div. Pues ese botón de tipo div, el lector de pantallas no lo va a leer correctamente. Sin embargo, tenemos tecnología para hacerlo accesible. Y aquí tenemos la solución, es decir, aquí está bien hecho. Lo que tenemos que hacer a este div es ponerle, como veis, un atributo role, papel, el rol que realiza el div, y le asignamos el papel checkbox. Esto existe una lista de roles en un estándar que ahora vamos a ver, y cuando hagamos algo a medida, algo por nosotros mismos, deberemos de buscar el rol adecuado. Y luego, como es un checkbox, pues un checkbox tiene un estado. Puede estar marcado o no marcado. Pues le tenemos que asignar otro atributo, área check, y le indicamos el valor, el estado inicial. Si está marcado true o si no está marcado false. Todo esto se va a traducir, se va a llevar, se va a transformar al árbol de accesibilidad. Y el correspondiente nodo de accesibilidad pues tendrá esta información. Tendrá el rol, checkbox, tendrá el nombre, que es lo que vemos aquí, Receive Promotional Offers, y tiene un estado que puede estar check o uncheck, marcado o no marcado. Bien, ¿de dónde sale esto del rol y de área check, true o false? Pues todo esto sale de otro estándar del W3C que se llama ARIA.
Accessible Rich Internet Applications. Aplicaciones ricas de Internet accesibles. La última versión estable es la que vemos aquí, la 1.1, que es recomendación de diciembre de 2017. Y este estándar complementa al que hemos visto antes del Web Content Accessibility Guidelines y añade más características para lograr que nuestras páginas web, o como pone en el título de este estándar, en nuestras aplicaciones, sean accesibles. Así que ya tenéis dos documentos que deberíais de consultar, que deberíais de aprender para desarrollar aplicaciones accesibles. Las WCAG, las Web Content Accessibility Guidelines, y ARIA, Accessible Rich Internet Applications. Antes de finalizar, vamos a ver algunas pautas que podéis apuntar y podéis empezar a aplicar ya en vuestros desarrollos de software. Y voy a ver estas pautas en comparación o en paralelo con un documento de Apple para el desarrollo de aplicaciones móvil. Y lo quiero mostrar así para que veáis que lo que dicen las pautas no es algo esotérico, algo irreal, algo que realmente la gente no lo aplica, sino que vamos a ver que lo que dice Apple y lo que dicen las pautas de accesibilidad al final son lo mismo. Lo único que Apple lo dice de una forma pues, más amigable, mientras que las pautas, pues hay que entender cómo están escritas las pautas. Así que lo que vamos a ver es en referencia a este documento, que es el básico, el documento principal que deberíais de empezar a aprender para saber desarrollar software accesible para todas las personas. Las Web Content Accessibility Guidelines 2.1. Recordar que la 2.2 ya existe, pero que es un working draft y puede variar. Y recordar también que la 3.0 ya se ha empezado a desarrollar, pero tardará varios años en ser un documento estable. Así que de la 3.0 por ahora os podéis olvidar. Bien, las WCAG, ya sean la 2.0, la 2.1 o la 2.2, cualquiera de ellas, está organizada en 4 principios. El primer principio perceptible dice que la información y los componentes de la interfaz de usuario, es decir, botones, listas, desplegables, cualquier elemento de la interfaz, se deben demostrar a los usuarios en formas que ellos puedan percibirlos. Lo que hemos visto antes, si por ejemplo tenemos una casilla de verificación, el checkbox, y hemos hecho la casilla de verificación por nosotros mismos, debemos de proporcionar algo para que lo pueda percibir una persona ciega. Y ahí viene al rescate ARIA. Así que el principio 1 perceptible es que todo lo que se muestre tiene que poder ser percibido por todos los usuarios, ya sea ciego, sordo, cualquier tipo de discapacidad. El segundo principio, operable, los componentes de la interfaz de usuario y la navegación debe ser manejable por todos los usuarios. Cualquier botón, cualquier enlace, cualquier componente tiene que poder ser manejable por todos los usuarios. Aquí un error típico es, por ejemplo, cuando un elemento de la interfaz solo se puede manejar, solo se puede activar si estamos usando el ratón. Sin embargo, a lo mejor lo hemos hecho mal y no se puede activar, no se puede manejar mediante teclado. Pues estaríamos dejando de lado a muchos usuarios, a aquellos usuarios que no puedan usar un ratón. Los estaríamos dejando de lado y estaríamos creando una barrera. El tercer principio comprensible dice que la información y el manejo de la interfaz de usuario deben de ser comprensibles pues, por todos los usuarios. Y el último principio es el menos cercano al usuario, está más relacionado con el software en sí, con los productos que usa el usuario, y lleva por título robusto y dice que el contenido debe ser suficientemente robusto para que pueda ser bien interpretado por una gran variedad de agentes de usuario, incluyendo los productos de apoyo. Robusto se refiere principalmente a que empleemos los estándares para que cualquier software que empleemos, cualquier agente de usuario, se refiere a navegadores o productos de apoyo, como por ejemplo lectores de pantalla, puedan hacer uso correcto de ese contenido. Que no hagamos cosas fuera de los estándares.
viene a decir este principio. En la versión 2.1, estos 4 principios luego se subdividen en 13 pautas y luego estas 13 pautas se subdividen a su vez en 78 criterios de conformidad. Esto en la versión 2.1. Y luego además hay cientos de técnicas, ya sean técnicas suficientes o técnicas de asesoramiento. Las 3 primeras cosas, los principios, las pautas y los criterios de conformidad, no cambian. Para una versión concreta, la versión por ejemplo 2.1, siempre van a ser 4 principios, 13 pautas y 78 criterios de conformidad. Sin embargo, las técnicas sí que pueden variar en cualquier momento y constantemente se van añadiendo técnicas nuevas. Bien, pues vamos a ver algunos criterios de conformidad, también llamados criterios de éxito. En inglés se llaman Success Criteria. Y vamos a verlos en paralelo con lo que nos dice Apple en el manual de desarrollador sobre lo que hay que hacer, do's, y lo que no hay que hacer, don'ts, de diseño de interfaces de usuario. Y fijaros, aquí en esta página de Apple no habla de discapacidad, sino que se está refiriendo a un buen diseño en general. Es decir, está hablando más bien de usabilidad. Y es que la usabilidad y la accesibilidad en muchos aspectos se solapan. Al final, estas dos materias, la usabilidad y la accesibilidad, tienen, digamos, un fin común, que es ayudar al usuario. La diferencia principal es que la accesibilidad se centra en ayudar a un tipo especial de usuarios, que son las personas con discapacidad, mientras que la usabilidad es más amplia y comprende a todos los usuarios. Entonces, fijaos, muchas veces cuando mejoremos la usabilidad, estaremos también mejorando la accesibilidad. Y también al revés, muchas veces cuando mejoremos la accesibilidad, a su vez mejoraremos también la usabilidad. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a ver qué nos dice Apple, algunos consejos de Apple para hacer un buen diseño de interfaz de usuario, y vamos a ver cómo esto que nos dice Apple aparece en los criterios de accesibilidad, en los criterios de conformidad de las pautas de accesibilidad. Bien, el primer consejo que nos dice aquí Apple es formatting content, contenido formateado, y dice crea una disposición, un diseño que se ajuste a la pantalla del dispositivo. Los usuarios deberían de ver el contenido primario, el contenido principal, sin tener que hacer zoom o sin tener que hacer un scroll horizontal, porque eso es molesto, eso empeora la usabilidad de la interfaz y también puede hacer que no sea accesible para algunos usuarios. Pues fijaos, si nos vamos a las pautas de accesibilidad del contenido web, encontramos un criterio, el 148, Visual Presentation, y en este criterio nos dice que el texto se tiene que poder cambiar de tamaño, resize, sin productos de apoyo hasta un 200%, de forma que no requiera que el usuario realice un scroll horizontal para leer las líneas de texto. Justo lo que vemos aquí en esta imagen de Apple. Como podéis ver aquí, el texto no se puede leer. El usuario tendría que, para poderlo leer, tendría que estar haciendo todo el tiempo scroll izquierda-derecha. O en este caso, como es un dispositivo móvil, tendría que estar desplazando la ventana, la página, a la izquierda y a la derecha para poder leer el contenido. A eso se refiere este criterio de éxito, el 148, cuando nos dice aquí que el texto se tiene que poder redimensionar sin requerir que el usuario tenga que hacer un scroll horizontal, es justo esta situación, es para evitar esta situación. ¿De acuerdo? Bien, aquí tenemos uno de esos 73 criterios que hemos visto que forman parte de la versión 2.1. Algo que no he explicado antes es que cuando consultéis el estándar, la recomendación del W3C, veréis que los criterios pueden pertenecer a uno de los 3 niveles que hay establecidos.
Tenemos el nivel A, el AA, o como vemos aquí, el nivel AAA. Este criterio, el 148, está en el nivel AAA, AAA, y este otro que vemos aquí abajo, el 149, también está en el nivel AAA. Repito, hay tres niveles, A, AA y AAA. El A es el más básico, el más importante. No significa A, una sola A que sea menos importante, sino al revés. Es el más importante y el primero que habría que cumplir. Luego tenemos el nivel AA y el último nivel, el AAA, son detalles menos importantes que ayudan a mejorar la accesibilidad, pero que podemos, digamos, dejar para mejoras posteriores. Es decir, no hay que tenerlos en cuenta desde el principio. Este criterio del scroll horizontal o este consejo de Apple lo podemos encontrar en este criterio, en el 148, pero también hay otro criterio, el 1410, que este es más importante. Fijaos, este es del nivel AA, y aquí nos dice que la información el contenido se tiene que poder presentar sin perder información o funcionalidad, sin requerir que haya scroll en las dos dimensiones, ¿de acuerdo? Entonces, podemos tener scroll en una dimensión, pero no en la otra. Es decir, podemos tener scroll vertical, pero a su vez que no haya horizontal, o viceversa. Lo que está fatal es que en alguna situación necesitemos scroll en ambas dimensiones a la vez. Eso hay que evitarlo a toda costa. Vamos a ver otro de los consejos de Apple para el desarrollo de aplicaciones móviles. Lleva por título Hit Targets y nos dice que crea controles que midan al menos 44 por 44 puntos, de forma que puedan ser pulsados de forma precisa con un dedo. Es decir, que tengan suficiente tamaño para que al pulsar con un dedo, pues no estemos pulsando otro control. Esto mismo nos lo dicen las pautas de accesibilidad en el criterio 255 Target Size y usa exactamente lo mismo. Dice que el tamaño de los destinos de los punteros deben de tener al menos 44 por 44 píxeles. A veces hay algunas excepciones, como podéis ver aquí, pero en general, para esta charla, pues nos quedamos con la regla general. Fijaros que este criterio es también de nivel AAA. Luego en la web de Apple nos dan un consejo sobre el contraste. Nos dicen que hay que asegurarse que hay un amplio contraste entre el color de la fuente del texto y el color del fondo, de forma que el texto sea legible. Y aquí podemos ver un ejemplo de cuando lo hacemos bien, por ejemplo, texto en color negro sobre fondo blanco, y a la derecha cuando lo hacemos mal. Tenemos texto con un color verde claro que cuesta mucho de leer, cuesta mucho de distinguirlo sobre el fondo. Entonces hay que garantizar que haya un suficiente contraste. Esto lo volvemos a encontrar en las pautas de accesibilidad del W3C, en concreto en dos sitios. Tenemos dos criterios que hacen referencia al contraste. Por un lado tenemos el criterio 143, contraste mínimo, que nos establece cuál es el contraste mínimo que debe de tener el color del texto y el color del fondo, y es en concreto 4,5 sobre 1. Bien, esto hay infinidad de herramientas que nos dicen cuál es el ratio de contraste de dos colores. Es decir, esto no hay que calcularlo a mano ni hay que intentar adivinarlo, sino que hay muchos programas, ya sea en aplicación para descargar o páginas web, donde le introducimos los dos colores, el color del texto y el color del fondo, y nos calcula el contraste y nos dice si pasa o no pasa este criterio. Bien, tenemos el 143, contraste mínimo, pero también tenemos el contraste enhanced, el contraste mejorado, que es el 146. Fijaros que el contraste mínimo, el 143, está en el nivel AA y el
otro, el contraste mejorado, está en el nivel AAA. Es aquellas cosas que podemos dejar de lado en un primer desarrollo, que no son tan importantes para garantizar la accesibilidad. La diferencia, fijaros, está en el valor del ratio. Mientras que lo mínimo que debemos de cumplir, el ratio es 4,5:1, en el mejorado hay que cumplir un ratio mayor. Es decir, los colores deben de presentar un contraste mayor. Sube a 7:1. Vamos a ver otro consejo de Apple. Nos habla del espaciado, spacing, y dice, no dejes que el texto se solape, mejora la legibilidad al incrementar la altura de la línea o el espaciado de las letras, el espaciado del texto. Bien, el W3C en sus pautas pues nos dice algo parecido. Tenemos aquí otra vez en el criterio 148 presentación visual y en concreto nos dice line spacing, leading, y nos dice que hay que dejar al menos una altura de línea de 1,5 para que se diferencien correctamente los párrafos y las líneas. Bien, ya para terminar, comentaros que cuando desarrolléis software con cualquier tecnología, lo que debéis de hacer es consultar la documentación de esa tecnología y ver qué dice sobre la accesibilidad. Por ejemplo, si estamos hablando de desarrollo web, si vamos a usar un framework de CSS como por ejemplo Bootstrap, pues tenemos aquí la documentación de Bootstrap y deberíamos de ir a la página de accesibilidad y ver qué nos cuenta sobre la accesibilidad, si la tiene en cuenta o no. Por ejemplo, aquí nos dice que Bootstrap pues sí que tiene en cuenta la accesibilidad, excepto algunas pequeñas limitaciones que debe intentar resolver el desarrollador. Si por ejemplo vamos a emplear Angular, pues lo mismo, en la documentación de Angular hay una sección dedicada a la accesibilidad y podéis ver aquí, por ejemplo, que hay una serie de atributos que nos ayudan a mejorar la accesibilidad de nuestras aplicaciones realizadas en Angular. En concreto, como podéis ver aquí, habla de ARIA, de lo que yo os he hablado antes. ARIA, recordar que es el acrónimo de Accessible Rich Internet Applications, aplicaciones ricas de Internet. Y es, digamos, una accesibilidad súper vitaminada. Es para añadir más accesibilidad o para resolver aquellos problemas de accesibilidad que introduzcamos cuando empezamos, digamos, a hacer cosas raras. Hacer cosas raras, quiero decir, cuando rompemos un poco la semántica de los elementos que empleamos en nuestros desarrollos. Y si hablamos de las tecnologías de Microsoft, pues Microsoft en los últimos años, en los últimos 5 años, ha invertido muchos esfuerzos en el tema de la discapacidad y la accesibilidad. Y tiene este microsite, Accessibility, con infinidad de información sobre todos los productos de accesibilidad que ofrece y cómo hacer desarrollos basados en Microsoft que sean accesibles. Entonces, aquí podéis encontrar infinidad de información. Y bueno, con esto finaliza esta pequeña introducción al desarrollo de software accesible para todas las personas. En definitiva, que os aconsejo que consultéis las pautas de accesibilidad al contenido web, la última versión estable, la 2.1, y que tengáis en cuenta también ARIA, Accessible Rich Internet Applications. Si manejáis muy bien esos dos recursos, lograréis hacer software accesible para todas las personas. Y bueno, ahora quedo a la espera por si tenéis alguna pregunta, algún comentario para realizar. Muchísimas gracias, Sergio. Un lujo tenerte aquí con nosotros y justamente estos temas que debemos todos conocer para el desarrollo de software de todo tipo, en especial justamente que estamos hablando de todo lo que es la inclusión, ¿no? Y esta parte de la accesibilidad es parte esencial de la inclusión. Tengo unas preguntas en el chat, te voy a leer. Hay una pregunta que me mandaron por privado primero y luego continúo con las que están en público. La una decía, quería saber qué software de e-learning es accesible, por ejemplo, Moodle. Y adicional, si los software de reuniones en vivo como Zoom, Meet, YouTube son accesibles o qué dificultades reportan.
Ejemplo, he visto que para personas ciegas, los lectores de pantallas van leyendo lo que se pone por chat y al mismo tiempo lo que habla el speaker, lo cual resulta imposible prestar atención. Sí, sobre software de e-learning, Learning Management System, LMS, en la pregunta has nombrado Moodle. Moodle ha mejorado bastante su accesibilidad en las últimas versiones. Pero se supone que el más accesible, el LMS más accesible se llama atutor. Ellos mismos se patrocinan, ellos mismos se venden como el sistema más accesible. Yo he usado versiones antiguas y sí que era mucho mejor que Moodle desde el punto de vista de accesibilidad. Pero en las últimas versiones no las he probado y no os puedo decir. Por ejemplo, estoy viendo ahora mismo, según la Wikipedia, la última versión estable de atutor es de 2013. Así que creo que el proyecto parece que está un poco abandonado. Por tanto, yo creo que habría que apostar por Moodle. Como digo, ha mejorado bastante. Luego me preguntabas también. Sí, la otra parte era, dice, si los software de reuniones Mm, o en vivo, como Zoom, Meet o YouTube, sí son accesibles o qué dificultades reportan. sí, comparativas que he leído ponen siempre a Zoom como el más accesible, como la plataforma de videoconferencia más accesible, ¿vale? Y es así, lo podéis ver en el menú de configuración, tiene bastantes características de accesibilidad. Lo que comentaba de que aparecía el texto, ¿no? Que se solapaba, que era difícil de seguir. Bueno, lo que siempre hay que ofrecer es que se puedan activar y desactivar todas las opciones de accesibilidad para que no, digamos, entre comillas, molesten a los usuarios que no las necesiten. Por ejemplo, cuando hagáis un vídeo, pues no ponerle nunca subtítulos en el mismo vídeo, sino ofrecer los subtítulos en paralelo como una opción que el usuario pueda activar o desactivar. Eso, por ejemplo, lo tiene muy bien integrado YouTube. Cuando publiquéis un vídeo en YouTube, no publicarlo ya con los subtítulos grabados a fuego en el vídeo, sino subir la pista de subtítulos por separado. ¿Vale? Ok, muchas gracias, Sergio. Una siguiente pregunta dice, Sergio, ¿nos puedes explicar por qué no se debe usar los Accessibility Overlays? Ujú. Bien, los Accessibility Overlays es un sistema que en los últimos dos, 3 años está triunfando bastante y es solución mágica para hacer un sitio web accesible. Mágica porque se supone que con pocas líneas tú lo añades a tu sitio web y con eso ya haces que tu sitio web sea accesible. Y se ha desarrollado toda una industria, numerosas empresas en este sector que ofrecen este tipo de soluciones. Como digo, son soluciones mágicas y como la magia, pues no es verdad. Entonces, a simple vista parece que funciona, pero no es verdad. Entonces, los Accessibility Overlays no son una solución real. Son un maquillaje para intentar vender, hacer ver que un sitio web es accesible, pero no es realmente así. ¿De acuerdo? Entonces yo no lo recomiendo y podéis consultar en internet críticas de numerosos expertos que ponen de relieve los problemas de estas soluciones. Desde el punto de vista de la empresa o de la institución, pues es lo mejor porque no tiene que cambiar casi nada en su flujo de desarrollo del sitio web. Lo único que tiene que hacer es incorporar 2, 3 líneas a sus páginas web y con eso ya se supone que el sitio web es accesible. Pero como digo, no es así de sencillo hacer un sitio web accesible. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Sergio. Una tercera pregunta nos dice, Sergio, ¿podrías indicarnos algún curso o maestría para estudiar estos temas? Bueno, maestría en España ha habido algunas, no sé si aún estarán en funcionamiento. Hay algunas, como digo, en el pasado ha habido. Y cursos online hay varios. Yo, por ejemplo, tengo uno, su título es Aprende accesibilidad web paso a paso. Si lo buscáis en Google lo encontraréis fácilmente. Pero además hay algunos otros en Coursera y en edX, ¿de acuerdo? Hay incluso uno ofrecido por Google sobre accesibilidad web.
Entonces podéis encontrar varios en Internet. No hay muchos, pero se puede encontrar varios. Muchas gracias, Sergio. Por último, si no hay más preguntas, ¿hay algún sitio o sitios donde se puede validar si una página web es accesible o no? Sí, existen herramientas. Os voy a enseñar, os voy a compartir pantalla otra vez y os hago una pequeña demostración y además aclaro también lo de los cursos que os estaba comentando. Bien, ¿podéis ver mi pantalla? Sí, Sergio. Sí. Bien, este es un sitio web que yo mantengo, accesibilidad web del SI UAS. Lo tengo alojado en un servidor de la Universidad de Alicante, donde yo trabajo. Y tengo justo un apartado llamado cursos. Y en otros cursos os voy a copiar la dirección en el chat para que la tengáis ahí el que la quiera consultar. Y aquí yo tengo una recopilación de los diferentes cursos que he encontrado tanto en español como en inglés, sobre accesibilidad, discapacidad y accesibilidad web. ¿Vale? Me preguntabais alguna maestría, pues por ejemplo aquí tenemos algunos másters, pero como digo, creo que ya no están en funcionamiento. Y cursos online, en inglés tenéis muchos. Aquí tenéis, por ejemplo, el que os recomendaba de accesibilidad web. Lo tenéis aquí, está alojado en Udacity y está ofrecido por Google, como podéis ver. Y también hay otro curso muy interesante que está ofrecido por el W3C. Lo tenéis aquí, el otro curso. Espera un momento. Este es oficial, ofrecido por el W3C, Introduction to Web Accessibility. Este está alojado en EDX, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que no es gratuito. Creo que se puede consultar de forma gratuita, pero si quieres obtener un certificado, pues ya hay que pagar. Pero al menos creo que se puede acceder de forma gratuita a los contenidos. Y sobre lo de herramientas para evaluar la accesibilidad, pues hay muchas herramientas. El W3C tiene una página donde recopilan todas las herramientas que se supone existen sobre ello. Como podéis ver ahora mismo tienen recopiladas 162 herramientas. Os copio la URL en el chat para que tengáis acceso a ella. Y las herramientas se pueden filtrar de muchas formas. Las más interesantes, las que más suele emplear la gente, yo por ejemplo empleo mucho una que se llama Wave, porque es muy intuitiva, muy fácil de usar. La podéis usar online introduciendo aquí la dirección de la página que queréis evaluar, o como podéis ver aquí, también se puede instalar como un complemento, una extensión para navegador. Lo tenéis disponible como extensión para Firefox y para Google Chrome. Por ejemplo, vamos a analizar la accesibilidad de la página de mi universidad y vamos a ver si salen algunos errores o advertencias. Bien, aquí sale el resumen, el summary, y podéis ver que errores no hay. Ha encontrado 0 errores, pero sí que ha encontrado 20 alertas. Y si le damos aquí a Details, podemos ver el resumen detallado de los errores y alertas. Bueno, sí que no he encontrado errores semánticos, pero sí que he encontrado 2 errores de contraste. Los podéis ver aquí, los 2 errores. Podemos tener también acceso al código. Cuando yo pulse aquí, me señala qué parte de la página es la que tiene el problema. ¿De acuerdo? En concreto aquí me dice que el texto está haciendo uso de este color y el color del fondo es este otro, y entonces por eso hay un error. Lo podemos ver aquí en detalle. Aquí podemos ver los 2 colores, este y este, ¿de acuerdo? Y este es el problema. Podéis ver aquí cómo se ve y cómo falla. Falla el test de contraste mínimo, recordar, contraste mínimo era de nivel AA, y falla también el test de contraste mejorado, el de AAA, ¿de acuerdo?
Aquí tenemos. Y bien, hay muchas. Por ejemplo, otra herramienta que suelo usar mucho se llama Tau. El sitio web es taudis.net, ¿de acuerdo? Y aquí funciona lo mismo. Introducimos la URL del sitio web que queremos analizar, le damos a analizar, esperamos unos segundos y nos sacará el reporte, el informe. Vamos a ver si aparece. Como es un servicio gratuito, pues a veces no funciona bien o no funciona rápido. Bueno, según esta herramienta, fijaos, mientras que el Wave decía que en la Universidad de Alicante había 0 errores, esta otra herramienta pues dice que hay 29 errores, 29 problemas y 128 advertencias. Saca más errores que la otra. Esto es porque no hay ninguna, las herramientas funcionan de diferente forma. Y el consejo que se suele dar es que cuando analices la accesibilidad con alguna de estas herramientas automáticas, no te bases, no te limites a una sola herramienta. Utiliza siempre una combinación de herramientas, ¿de acuerdo? Bien, aquí el informe sale muy resumido. No podemos saber exactamente dónde está el error. Simplemente nos saca los contadores. Pero sí que si queremos recibir el informe completo, no hay problema. Introducimos aquí nuestro correo electrónico, le damos a recibir informe y al poco tiempo, en pocos minutos, recibimos el informe completo donde ya nos indica línea por línea dónde están los errores de accesibilidad. Se ofrece como servicio gratuito, pero tiene algunas limitaciones del número de peticiones que podemos hacer por hora, porque ellos realmente ofrecen este servicio de pago. Cuando se contrata el servicio ya no hay limitaciones. Bueno, estas son dos de las herramientas más comunes. Os copio también en el chat el URL de las dos herramientas por si las queréis probar. Ahí tenéis en el chat el URL de Wave y el URL de Tau. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias, Sergio. En el chat no le veo más preguntas. ¿De pronto alguien que desee preguntar algo más? Parece que ya no. Bueno, muchísimas Muy gracias, bien. Sergio. Excelente la charla. Realmente, como lo dije antes, es un lujo tenerte y te agradezco mucho por tu participación con nosotros en esta conferencia. De acuerdo, pues Gracias a todos también por habernos acompañado. muchas gracias a vosotros.